Buenas, secretario. Buenas, señor juez. ¿Qué le sucede que lo veo preocupado? No es para menos, secretario. Hace como 4 semanas que mi cuñada está recibiendo una llamada telefónica un poco raras. A lo mejor alguien para molestar. No lo creas. Se trata de un tipo que la enamora y le dice primores. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque he tenido ocasión de oírlo por la extensión. Le dedica cada poesía. Que ríase usted de José Ángel Buesa. ¿Y por qué usted no quiere que su cuñada tenga novio? No es eso, secretario. Es que me parece que el tipejo ese lo que quiere es pasar el rato. Hágase loco. Usted ya vivió la vida intensamente. Deje a la juventud que goce. Póngase 50 pesos de multa por ese concepto suyo. Y dígame qué caso tenemos para hoy. 2 damas que vienen discutiéndose el cariño de un hombre. El individuo en cuestión les dio palabra de matrimonio a las 2. Según el código se trata de una tentativa de bigamia. Llame a lo complicado en ese bigamicidio. Enseguida, señor juez. ¡Ángela Toribio Mercado! A la orden, señor juez. Buenas, señor juez. Parece bien, por favor. ¿Dónde? ¿Allí? Sí, aquí. Siga llamando, secretario. Sí, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Muy bueno, señor juez. Parece bien, por favor. Muchas gracias. Nada. Siga llamando, secretario. Sí, señor juez. José Candelario 3 Patines. ¡A la reja! ¿A mí? ¿Me llamaron? ¿Me llamaron? Hay otro, José. No, por eso te ve la voz de ¿Cómo se llama usted? José Candelario Trepatines. José Candelario Tres Patines. Sí. ¿Y eso es lo que ha dicho el secretario? Ajá, sí. Usted no oye bien. ¿Eh? No oye bien. Sí, oigo bien, vaya, es la cuestión Entonces, de... ¿qué viene esa pregunta de que si es a mí que lo llaman? Vaya, es que tengo los sentidos un poquito embotados, ¿comprende? Votado, ¿no? Sí. Ah. De manera que las 2 damas aquí presentes vienen disputándose el cariño del mismo señor. Sí, señor juez. Este hombre me pertenece a mí. Me pertenece a mí. Y él carga conmigo para toda la vida. ¿O no sale de sano de aquí, señor juez? Silencio. ¿Qué le pasa? Me hace gracia eso. ¿Usted es el solicitado? Sí. ¿El discutido es usted? Sí, pero es que no recuerdo nada, ¿sabes? ¿Cómo? Que vaya, que no recuerdo nada de nada. Porque lo mío, vaya, fue un caso de magnesia, pudiéramos decir. No me diga, usted toma magnesio. No, de magnesia, que se te... ¿Me vas a morder? No, señor. Sí. Amnesia. Sí, un caso de amnesia transitoria. Vaya, por lo tanto yo me considero irresponsable del delito que se me acusa a mí, ¿comprende? Bueno, ¿y ese compromiso fue verbal, Nananina? No, señor juez, por escrito. Mírelo aquí. Hágame el favor de dárselo, secretario. ¿Y el suyo, Angelita? Por escrito, señor juez. Firmado de su puño y letra. Mírelo aquí. Aquí está. Dame acá, secretario. Ay, Dios mío, cómo se ven cosas en esta vida. Échese para allá, Tres Patines, para verlo bien. No, para verlo bien, es que quiero. Ay. Parece aquí ahora. Ay. Bueno, pues, óigame, Tres Patines. El caso es más grave de lo que parecía. ¿Sí? ¿Por qué esa firma tiene tanta validez como un documento firmado ante notario? Bueno, sí, yo el tenorio lo he visto 2 veces yo. Tenorio. Bueno, ¿y qué La... tiene que ver el tenorio con el notario? Dice tú, no sé, cosas de... Notario. Notario. No tenorio. Que tiene tanta validez, ¿sí? Como un documento firmado ante notario. Ah, sí, no, pero vaya, si yo hueco, si yo la aplicación le estaba dando yo. Sí. Es que todo, vaya, obedeció a una maniobra involuntaria, ¿se da cuenta? Que no había dominio de los sentidos, ¿te das cuenta? La vida. Bueno, pero bueno, venga acá. ¿Qué le dio usted a estas damas que la conquistó tan fácil? Bueno, es que no me recuerdo yo, no me recuerdo. ¿Sí? Sí, porque vaya, es que después del trago sentiminio
ya te empiezan a saltar los monos en la silla turca, ¿oíste? Ajá. Y cuando te dispara el septiminio o el ultiminio, ramo de rosa ve por toda parte. Entonces viene la amalgama del mono que brinca la silla turca y el ramo de rosa. Ahí viene la confusión, ¿comprende? Bueno, pues la dualidad de compromiso. Sí. Lo tiene con un pie aquí y otro en la cárcel. Bueno, yo no lo creo. Ah, no. Yo no lo creo, porque vaya, es que no hubo mala fe. No hubo mala fe, el efecto de la bebida incólica. Ah, ¿de verdad? La bebida incólica. Nueva, ¿no? Bebida nueva. No, chicos, la misma. La alcohólica, La bebida alcohólica, sí, pues le mete también, ¿no? ¡No, señor! Ah, sí. ¿Qué es eso? Ajá. La pérdida del control del sentido del cerebro. Ajá. Oye, ahí te condujeron ¿a qué? A la fechoría imprevista que yo ¿Qué le pasa? que no me di cuenta cuando acontecieron las cosas. Bueno, trate usted de demostrar Sí, todo eso ante esta sala. sí. Porque de lo contrario, le voy a decir una cosa. Lo veo frito. 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 Dígame, Nananina, ¿usted me quiere decir cómo se desarrollaron los hechos? ¿Cómo no, señor juez? Verá usted. Con motivo de celebrar mi cumpleaños, yo di en mi casa un motivito familiar bailable, todos estábamos bailando y tal. Entonces, como eso de las 8 de la noche, se apareció Tres Patines con la señora. Ahora vamos a comer algo. Ay, qué rica está quedando la fiesta. Filiberto, ¿tú no te pierdes ni una fiesta? No. ¡Nana! ¡No! ¡Tres patines! ¿Qué pasa, chica? Pero oye, yo creía que tú no venías. Oye, ¿no va a venir yo? ¿Sí? Óyeme, que cumpla muchos años como este y que goce en el transcurso de la vida. O yo para mi deseo. Ay, qué bueno, viejo, qué bueno. Óyeme. Oye, viejo, ¿te tardaste mucho? Sí, es que yo andaba de traguito desde ayer. No. Esperando, comprende, porque la víspera de tu santo había que agarrarla con ellos, ¿eh? Oye. Ven acá. ¿Eh? ¿Quién es esa que viene contigo? No, esa es amiga mía. Amiga mía de mi mayor estimación. Pero amiga, amiga. Amiga mía, espérate, te la voy a presentar. Está bien, está Te la voy a bien. presentar. Oye, Angelita, Dime, Tres Patines. mira, Angelita, esta es Nana, que yo te he hablado tanto de ella. ¿Verdad, Yo cantidad? no te he hablado nunca de ella, pero di que sí, que te hablé de... ¿Te hablé o no ¿Qué te tú hablé de dices, ella? chico? ¿Te hablé o no te hablé? Ay, Tres Patines. Apenas. Mucho gusto en conocerla, encantada, encantada. ¿Ha tomado usted Para mí posesión? ha sido una gran satisfacción. Ah, no, que tú vienes conmigo, Tres ¿verdad? Patines. Sí. No me deja ni acabar de hablar con la muchacha, chico. ¿Ha tomado usted posesión de su casa? Ay, muchísimas gracias. Bueno, les voy a traer unos traguitos, ¿eh? Sí, Están en su sí, casa, sí, así sí. que hagan lo que ustedes Ven quieran. para acá, ven para acá, siéntate para acá. Está bien, Tres Patines. Óyeme. Aquí tenemos fiesta nosotros hasta el amanezco. No, Tres Patines. Dios me libre. Tú sabes bien que yo pedí permiso en casa para ir al cine nada más. Óyeme, tú dices que echaron 4 películas y que la última era Lo que el viento se llevó y que no se acababa nunca. No, Tres Patines. Ajá. Yo me voy de aquí antes de las 12, te lo Usted digo. está aquí hasta que a mí me dé la ¡Ay, Tres gana. Patines! ¿Qué pasó? Tres Patines. No, pasó? baja. No ha pasado ¿qué nada. te matas No ha ahí, Tres pasado Patines? nada. Por Dios. Mire, aquí tiene las copitas para el traguito. Toma.
¿Tú puedes tomar otro trago, chico? No, de ahora para abajo es que estoy bueno yo. Óyeme, de ahora para abajo es que estoy bueno yo. Mira cómo Sí. la cosa. ¡Ay! ¡Tres Patines! ¿Qué has hecho? Mi mojado, ¿estás bien? ¿Tres Patines? Ay, no, este hombre no está bien. Mira, Tres Patines. Qué horror. Mira, quédate con la botella, viejo, porque esta gente me está acabando con la bebida. Mira. Sí, buena idea Ajá. esa. Buena idea esa. Bueno, óyeme. ¿Eh? Óyeme. Tú estás bien, tú estás sobrio. Voy a poner el tocadisco para bailar una princesita tú y yo. Ay, ¿Eh? eso está ¡Hecho! ¡Ay, qué bueno! Eso está hecho. ¡Ay, qué bueno! Ah, Óyeme, Cómelo, Tres de- Patines, dime una cosa. ¿Eh? ¿Qué es lo que le pasa a la tipa a ella? Ella debe comprender que tú no me has traído aquí a mí Sí. para mirarle la cara a ella, ¿no? Está dando una nota, está fuera de No órbita. estoy todo. fuera de órbita, estoy en mi lugar. ¿Qué tanto Y lo tengo mi razón. Ay, luego, mira. Tú sabes bien que tengo la razón. Siéntese ahí. A eso como está bien. La otra pieza que viene es la de nosotros. La de nosotros, ¿no? Ah, vaya. Ah, Bueno, caballero, vivan esto, pero no se lo pierdan. Vamos. Oye, vamos. Ay, aquí. No. Sí. a ver, una satisfacción. Amigo mío. Amigo mío. Elita, a bordo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Vamos a bailar. ¿A bailar? Conmigo no, yo no soy plato de segunda mesa, ¿no? Esa mujer que está dando la nota discordante. ¿Qué nota ni qué nota? Tengo razón, tengo razón. Tres Patines, ¿qué es eso? Si ya firmado en blanco. Tres No, Patines. ahí está. Ahí está todo. Está bien. Bueno, pero ahora nosotros nos vamos, ¿eh? Sí, no, Nos vamos. sí. ¡Nada! ¿Qué, viejo? Llámame a la nena. ¿Cómo que nananina, viejo? ¿Soy yo? ¿Eh? Soy yo, nananina. Óyeme, nosotros nos retiramos, nos marchamos porque esta muchacha tiene que traer la casa de ella. ¿La qué? Que tiene que estar en la clase de ella antes de las 12. Ah, bueno, viejo, que se vaya, pero tú te quedas aquí. No, mi vida, no. Él me trajo y él me lleva. Bueno, ¿Ah, sí? ¿sabe qué es lo que Pues pasa? él se queda aquí, ¿qué le parece? Él me lleva. Él se queda, él me lleva. Él me lleva. Pero él me lleva. ¡Momento, que me la rompen! Bueno, la fiesta se estaba desenvolviendo de lo mejor. Sí, señor juez, pero se fatalizó desde que llegó Tres Patines con esta mujer. ¡Ey! Aguanta la jaca y oye lo que te voy a decir. Mujer es la del verdugo y no des lugar a que me descomponga porque tú no me conoces.
Por lo mismo que no te conozco, no te tengo miedo. Pues me tienes que tener ¡Silencio! miedo. ¡Silencio en la sala! Póngale 20 pesos de multa a cada una, secretario. En el acto, señor juez. Continúe hablando, nananina. Pues nada, señor juez. Yo me interesé en bailar con Tres Patines para decirle, mira chico, no tomes tanto que te va a hacer daño. Y él me contestó, no hay problema, yo bebo para olvidar. Un refrán bastante conocido. Yo pido que conste en el acta el refrán ese. Aquí se hace constar en el acta lo que a mí me dé la gana, Tres Patines. Está bien. Siga hablando, nananina. Verá usted, señor juez, durante el baile Tres Patines me empezó a decir cositas bonitas al oído y me propuso matrimonio. Y yo, para asegurarlo, le dije que me firmara el compromiso de casarse conmigo en un papel. Y me lo firmó. Velocidad. ¿Y a usted, Angelita, qué fue lo que le pasó? Mire, señor juez, yo estaba completamente ignorante de todo eso. Tres Patines me pidió que bailara una pieza con él. Yo acepté. Empezó a susurrarme frasecitas amorosas, me ofreció matrimonio y yo le dije que sí y me firmó en un papel el compromiso contraído. Ay, Tres Patines, Tres Patinito. Oiga, usted ha tenido casos difíciles aquí en el juzgado. Pero con este le ha puesto usted la tapa al pomo. ¿Pero por qué me dice eso? Porque sí. Porque hacer un segundo compromiso de matrimonio sin anular el primero, eso yo lo considero un delito de bigamia. No, espérate, porque es que uno de los dos compromisos no tiene validez. Bueno, ¿en qué se funda usted para alegar eso? Mira, porque eso es como quien hace un testamento. Sí. Después, en cualquier momento, hace otro testamento. Bueno, pues el segundo testamento anula al primero en todas sus partes. Hombre, no deja de tener razón. Entonces, el compromiso que vale es el de Angelita. Porque fue el que anuló el de Nananina. Porque así hizo después. Claro, chico. Entonces, señor juez, esta señora está de más aquí y pido que se retire inmediatamente. Tenga un poquito de calma y espere a que yo lo determine. Pero es que hay algo más todavía, ¿qué más? señor juez. Porque el compromiso que yo le firmé a Angelita tampoco vale. ¿Cómo que tampoco vale? No vale, porque hubo engaño. Explica. ¿Dónde está el engaño? Bueno, chicos, en que yo, le juré a ella que yo era libre, cuando en realidad ya yo estaba comprometido para casarme con la nena. Entonces, usted no tiene compromiso con ninguna de las dos. ¿Con ninguna de las dos? Porque la promesa dada a Nananina Sí. queda sin efecto al firmarse a lo de Angelita. Claro que sí, chico. Porque ya hay sentada jurisprudencia con la cuestión de los testamentos, de los cadáveres que yo te dije, ¿oíste? Sí. Y el compromiso de Angelita pierde su validez. Sí. Porque hubo engaño. Engaño. Porque dijo que era soltero y ya tenía su palabra dada. Claro que sí, chico, exactamente. En eso es lo que tienes tú que basarte para hacer justicia. Y además, el atenuante de la amnesia, ¿te das cuenta de la vida? Pues tú sales de aquí conmigo, porque yo iré un mes para la cárcel, pero tú vas 6 meses para el hospital. Se va conmigo. Ese hombre es mío o de nadie. Su destino es ese. Bájate de esa nube, corazón, que vas a caer en el primer aguacero y todavía no se ha visto un granizo de tu tamaño. Silencio. Secretario, póngale 50 pesos de multa a cada uno. En el acto. Y si siguen así, me la meten en el calabozo. Dígame, ¿Eh? ¿Qué misterio es el tuyo Sí, para que las mujeres sí. se lo disputen a usted en esa forma? No sé, yo... ¿Cómo? Ve. Porque usted ni es bonito, ni es Bueno. elegante, Sí. ni nada que lo parezca. No, pero vaya, es que soy reumático. Ah, no y me diga soy- reumático, no se lo ocurra. que digo cositas de... Que soy romántico. Romántico, tú también. No, señor. Sí. Romántico. Romántico y sentimental que soy, ¿oíste? Ajá. Y un verso recitado a tiempo hace más estrago que una bomba atómica, chico. Entonces, el asunto de las damas aquí presentes. Una poesía después del 8º trago y ya tú sabes, jirafas muertas en la pradera de la vida. Póngame un ejemplo. Sí. Recíteme algo. Fíjate, Sí. fíjate, suave. Sí, ¿qué va a hacer? Dice, si Dios un día cegara toda fuente de luz, el universo se alumbraría con esos ojos que tienes tú. Pero si lleno de agrios enojos por tal blasfemia,
tus lindos ojos Dios arrancase, para que el mundo con la alborada de sus pupilas no se alumbrase, aunque quisiera, Dios no pudiera tender la sombra sobre la nada, porque aún el mundo se alumbraría con el recuerdo de tu mirada. ¿Qué le pasa? Venga, ¿qué le pasó? Ay, señor juez, esa misma poesía me recitó la entrada del cine. Ay, me ericé como una gallina, señor. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Pues a mí me tumbó con una cuarteta. Se lo creo. ¿Verdad que se siente el efecto? ¿Sí? ¿Te pasó algo? No, a mí no me pasó nada. Nada me ha pasado. Está bien. Pues óyeme, con esa tontería de los versos, Ajá. tengo yo una conquista tremenda, chico. Yo la conozco a ella de vista, tú sabes, pero ella no sabe quién soy yo. Porque yo siempre la campaneo por teléfono, ¿te das cuenta? Sí. Sí. Es el 996, 96, 96. Yo te había dicho el teléfono, ¿te lo dije? No. Yo te dije el teléfono. No se ocupa de eso. Sí. Siga adelante. Óyeme, cuando yo le dedico los versos, ella entonces me dice que yo soy el hombre de sus sueños, me dice ella. ¿Y Solina le dice eso a usted? ¿Yo te dije el nombre de la muchacha? No. Ah, ¿sí? No, ni averigüe. Sí. Siga adelante. Sí. Oye, pues ya tú sabes, y es una belleza de mujer, Ajá. porque es alta, trigueña. Oye, Pelo castaño, sí, ojos pardos y grandes. sí. Es una Venus de Milo, pero con brazos. Con brazos. Tú la conoces, chico. ¿Cómo no la voy a conocer si es mi cuñada? ¿Qué? ¡Mi cuñada! ¿Qué clase de embarre? Y ahora, terminando el juicio, Sí. yo lo voy a llevar a usted a mi casa para que mi cuñada vea qué clase de tipo es usted. Dios lo libre, señor juez. Él no sale de aquí sin mi permiso. Mire, señor juez, él puede ir, yo lo dejo ir, pero yo lo acompaño. Ay, mamita, pero ¿para qué me hiciste tan bello, vieja? Cállense la boca todos. Tome nota, secretario, que voy a dictar sentencia. Venga la sentencia, Eso. señor juez. Es usted entre los seres un elemento perverso, porque se vale del verso para engañar a las mujeres. Con una táctica mía se va a acabar el jolgorio, encerrando aquí al Tenorio por un año, un mes y un día. Cosa más grande. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Muy buena, secretario. Buenas, señor juez. ¿Cómo se siente usted de salud? El médico me mandó tomar el abecedario completo de todas las vitaminas. Pero la única que no pude conseguir fue la W. ¿Y qué hizo para pasarse sin esa vitamina tan importante para el organismo? Pues me estoy tomando 2 tabletas de vitamina B. ¿De la B de vaca? No, de la B de burro. Está usted engañando a su estómago, señor juez. Pero no se entera de nada. Porque al fin y al cabo mi estómago no sabe leer. Pero usted está llevando el método del doctor con faltas de ortografía. Bueno, pero ¿qué más da que se las tome? Si de vez en cuando usted también las comete. Póngase 5 pesos de multa por criticar la ortografía del señor juez. Y dígame qué caso tenemos para hoy. Enseguida, señor juez. Los vecinos de una casa de huéspedes que acusan a Tres Patines de haberle vendido unos billetes que no salieron premiados. Y los billetes tenían que salir premiados obligatoriamente. Pues yo veo muy raro eso. Porque se compra un billete y puede salir premiado o no puede salir premiado. El billetero no es responsable de eso. Mire, llame a lo complicado en ese billetericidio. Enseguida, señor juez. Ángela Toribia Mercado. A la orden, señor juez. Pase y párese, llégame al favor. ¿Cómo no, señor juez? Siga llamando, secretario. Doña Tecla Tres Bellotas. Presente. Pase por allí al lado de la señorita. Gracias. Siga llamando, secretario. Patagonio, Tucumán y Bandoneón. A la voz de ahora, se comisario.
Secretario, póngale 10 patagones aquí al patagonio este. Pero póngaselo en pesos. 10 pesos. Párese allí, hágame el favor. Siga llamando, ¿eh? José Candelario, 3 patines. ¡A la reja! ¿Lo encendieron? ¿Cómo? Que si lo encendieron a él. Que si lo subieron del cargo. Lo ascendieron. ¿Sí? No, no sé, no. Es policía, sigue siendo policía. Sí. Ahora, usted lo saludó. ¿A quién? Ni Lo conozco. Ni lo conozco. ¿Y cómo le dio la mano? ¿Eh? ¿Cómo le dio la mano? No, yo... No. Que yo soy él. Bueno, a él no lo encendieron, pero yo lo voy a encender. Usted póngale 50 pesos de multa a Tres Patines, secretario. A ver, ¿quiénes son los que viven en la casa de huéspedes? Nosotros 3, la pebeta, la tecla desafinada y el que le chamulla. Y aquí me tenés dispuesto para todo lo que quieras cuando llegue la ocasión. ¿Cómo se llama la casa de huéspedes esa? Se llama El Ojo de Vidrio y yo soy la propietaria. Pero venga acá, ¿usted tiene un ojo de vidrio? Ay, no, señor. Lo usaba mi esposo antes de partir al más allá. ¿Y usted es hija del difunto ojo de vidrio, Angelita? No, señor. Mi padre tiene la mirada completa. Pero usted es hija de la señora. Tampoco, señor. Pero bueno, usted está haciendo un juicio o averiguando chismes de familia. Mire, Angelita, Dígame, yo la tengo usted por una persona un poco así, decente. Ponle. Espérese, cállese la boca. Te lo digo, ponle 5. No le pongo nada. Le estoy dando un consejo para que no se ponga así ni se porte así. Angelita, el juez Dígame. pregunta lo que le da la gana, ¿oyó? Así Está que, bien, señor juez. Sí, pues esa contestación suya le puede costar 100 pesos de multa. No se lo voy a poner, porque usted es una persona que hasta cierto punto se ha portado así, porque no sé por qué se ha portado así. Pero le voy a poner una multa a Tres Patines para que usted sepa lo que son las multas de este jugador. Póngale 50 pesos de multa a Tres Patines. La de ella la pago yo. La de ella. María. ¿Qué le parece? Esto es terrible, pero ¿qué Usted te no me pasa mandó ti, a ponerle multa a ella. No, yo te dije, se la ponle. pongo a usted. Se la pongo a usted. Está bien. Una cortesía se puede tener con una dama. Ah, bueno. Muchas gracias. No, muchas gracias no, que hay. Bueno, Oiga, está bueno a usted ya. le tengo quinina yo. Está bueno Le ya. tengo quinina yo a usted. Nina. ¿Cómo Sí, que nena? Quinina, mala voluntad. Inquina, le tengo inquina. Mira, este lo sabe. No, lo sabe. señor, que se dice inquina, no quinina. Bueno, vamos a ver, Tres Patines, ¿qué fue lo que sucedió con usted? Chico, yo no me puedo dar, vaya, cuenta ni exacta, ni puedo dar una explicación de lo sucedido, ¿comprende? Ajá. Porque vaya, la cuestión es que yo iba por la calle pregonando los billetes que yo acostumbro a vender siempre. ¿Cómo es que pregona usted? ¿Eh? ¿Cómo es el pregón suyo? Dice, mira, esta 24, lo llevo entero, ¿te acuerdas? Ah, sí. Entonces, claro, voy caminando y siento una mano que me agarra por aquí atrás, por esta parte del saco, ala, y cuando vengo a ver estoy yo metido dentro de la casa de hóspedes de la doña. Usted iba por la calle. Sí, por la calle, sí. Pacíficamente. Pacíficamente. Pegado a la tranquilo. puerta. Sí, vaya, sí, prudencialmente una cuestión de... Se abre la puerta. Se abrió la Lo puerta. agarran por aquí Sí. y lo meten para adentro. ¿Tú fuiste, chico? No, ¿Y cómo tú lo sabes lo porque es lo detalles? que usted me está diciendo. Sí, Yo me estoy- meten súbitamente. Súbitamente. Entonces quieren comprarme los billetes, Ajá. ¿oíste? Pero ahí era el litigio de ala y ala y todo el mundo quería que le diera 20. Dame 20 pedazos, dame 20 pedazos. Eran 60, yo no llevaba nada más que 20. Y el pugilato y la cosa. Venga acá, ¿no? pero La lo- señorita, la trebotella esta. ¿Cómo se llama ella? Trebotella? Trebotella, el nombre, el apellido de ella. No, Ni se lo saben, ni se conocen. no, ¿quién? La doña. La doña, que ¿cómo Y se el llama, otro, secretario? Y el argentino. Tres bellotas. Tres bellotas. No son tres botellas. No, tres Yo sabía. bellotas. ¿Y entonces qué? ¿Le ¿Eh? dieron golpe a usted? Me dieron golpes, chico. Aquello fue horrible, los golpes que me propinaron. Ah. Esta niña me ha dado con un zapato por la cabeza, que yo tengo la mollera abierta, mire, chico. Sí, ¿Eh? sí. La doña me ha dado 2 mordidas por aquí atrás, por el pescuezo, la doña aquella. Se la tres bellotas. Y el argentino me ha bailado, oye, me malambo en el estómago, aquel. Pero nada más fueron 2 Silencio. vueltas. Óigame,
¿Qué motivo dio el billetero para que ustedes le dieran esa paliza, Angelita? Que es un bandido, señor juez. ¡Un sinvergüenza! Lo que hizo este atorrante es para escribírselo en el vientre con la punta de un facón. Venga acá, señora viuda de Don Ojo de Vidrio. ¿Por qué usted no me hace un relato de lo sucedido? Con mucho gusto. Serían como las 8 de la noche y nos pusimos a hablar Angelita, el che argentino este y yo. Óigame, Tacubán, ¿por qué no se da una vuelta por ahí para que se le refresque la ropa? Desde las 3 de la tarde está clavado en esa butaca y lee que te lee. Pero ¿qué daño le hago, señora, de estar aquí sentado en esta butaca? Dígame. Parece que no, pero si cada vez que entro a este rincón lo veo ahí sentado, siempre viendo el mismo panorama. Señora, su marido de usted me miraba con un solo ojo y usted me mira con los dos, pero de muy mala manera. Yo creo que voy a tener que mandarme mudar de este bulín. Cuando le dé la gana. Poca luz, ninguna. Mire, señora, A mí usted no lo que me- debe hacer es no Por meterse lo conmigo. pronto usted se me va de aquí. Que me vaya de aquí. Pero que Señores, que no se diga. Ustedes siempre están como perro y gato. Como perra y gato. Porque aquí yo soy la gata fina y este es el gato que sabe Dios de qué camino. Che, vieja, para que lo sepas, en La Pampa no tenemos gato. ¡Claro, ¿Qué decir claro! eso, Porque se lo comen los hurones. ¿Cuáles hurones, señora? ¿Cuáles hurones? Está bueno ya, señores. O me incomodo y empiezo a decir barbaridades. Vea, permiso. Pepita, yo le suplico de la manera más atenta que no se incomoda. ¿Sabe por qué? Porque se le marchita la lozanía. Ahí lo tienes. A mí nunca me ha dicho una palabra de esas. Porque usted tiene la lozanía marchitada desde hace mucho tiempo. ¡Oh, atrevido! Yo quisiera que viera un retrato mío de hace 20 años. De hace 20 años, che, imagínate, hace 20 años. Pero recuerde, Che, que Gardel lo dijo en el tango, que 20 años no es nada. Sí, pero también dijo, yo sé que ahora vendrán caras extrañas, y aquí tiene una de ellas. Oye, ¡oh, te callas! No, están carísimos esos floreros, están carísimos esos floreros. Bueno, ya. Siéntese para allá. Señor, siéntese para allá. Venga, doña Teca, siéntese para allá. Y de gracia a que soy un caballero. ¡Caballero! Ah, bueno, ya, señores, y vamos a hablar de otra cosa. A ver, ¿nadie ha comprado un billetico para hoy? A mí ni por aquí me pasó. Yo no lo he comprado porque todavía no he salido a la calle. Ay, pues fíjense que yo pensaba comprar un Terminal 7 porque es una cosa que toda la semana me la he pasado soñando con ese número. Bueno, pues deberías de comprarla. Debes de comprar ese billete enseguida. Sí, pero, ¿cómo? ¿Usted cree que lo consiga? No, espérate. Voy a ver si consigo a alguien para que te vaya a comprar ese billete. Ay, qué bueno. Vámonos. Casimiro, ven acá un momento. Enseguida te lo consigue. Yo sé que te lo va a conseguir. Casimiro, qué bueno. Dígame, doña Tecla. Ven acá, que Angelita quiere que le hagas un favor. Sí, Angelita. Mira, Casimiro, toma estos 50 pesos, por favor, y a ver si me compra 3 o 4 pedacitos de un billete que termine en 7. Del próximo sorteo. No, Casimiro, para hoy. Para hoy, pero sí ya se jugó. Hace como media hora. Y el premio mayor fue el 15,307. Y dicen que se vendió por aquí. Usted ha visto qué mala suerte. Bueno, pero cuando menos tenía reintegro. Y sabe, yo sé algo más. Pues que nada, la suerte no es para el que la busca.
Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias, Para servirle, Casimiro. señorita. ¿Alguna otra cosa? No, doña no, Petra? nada, Casimiro. Al fin y al cabo, como quiera, llegaste atrasadito, ¿eh? Bueno, ya Muchas se lo gracias. Que te vaya bien, Casimiro. Y que vi, caballero, ese número clarito en el sueño. Era verde, pero un verde brillante. En el cielo así lo vi. Claritico que lo veía. 15.307, me quedan 20 pedazos. ¿Qué? Sí, sí. ¿Pero qué número acaba de cantar ese zorzal? El 15.307. 15.307. ¡Qué buena esta noche! ¡Ay! Pero si era el premio grande, según dijo Casimiro, caballero. Ve a ver si lo puedes hallar. ¿Pero cómo es posible? Pero seguramente es un billetero que no se sabe que se jugó ya. Eso es. No lo sabe, pobre billetero. Con razón lo anda pregonando, si ya jugó. Lo que tenemos que hacer es aprovecharlo nosotros precisamente de su ignorancia. Ay, no. Voy en este momento a agarrarlo. Permiso. Vuelvo enseguida. Usted viene conmigo, cobarde, que no me canso de que viene conmigo. ¿Pero qué es esto, chico? ¿Qué es esto, chico? Es un asalto. Es un asalto, chico. Un momento. Es un asalto, chico. ¿Qué asalto ni qué? ¿Cuántos pedazos tenés de ese billetito? Me quedan 20 pedazos, chico. 20 pedazos lo que me quedan. Dámelos todos, dámelos todos. ¿Todo? ¡Ey! Un momentico. De eso nada. Lo que sea. Los 20 pedazos son míos que yo soñé con ese terminal. No, Angelita, no hay que aprovechar. Un momento. Los billetes démelos a mí. ¿Eh? Venga, Pero ¿cómo va a oiga, ser esto, venga, caballero? Démelos a mí, billetes. ¿Me quiere vender usted unos 6 billetitos de esos que trae ahí? Sí, sí. Pero bueno, el problema del Mire, caso... nosotros queremos 6 billetes cada uno. Sí. ¿Eh? Y le dejamos a usted 2. ¿2 para mí? Sí. Pero ¿qué rayo es lo que pasa? ¿Verdad? Me parece una cosa muy justa. Mira, para Oye, chico. Los billetes, los billetes, caballero, los billetes. Oye, una cosa que te voy a decir. A vos lo que pasa no te importa. Sí. A mí, dame 6 pedazos. Pero Sí. ya me lo estás dando. Antes de que me incomode. 6 pedazos. 6 pedazos. ¿Qué es lo que pasa? Toma. ¿Eh? Toma. Sí. 100 pesos. 100 pesos, no tengo cambio, ¿eh? Sí. Pero Le tengo que- quédate con el cambio, quédate con el correcto. cambio. Billetero, Me voy. billetero, ven acá. ¿Qué pasa? Deme a mí 6 pedacitos. 6 pedacitos, mire. Y aquí un billete de 100 pesos. Sí. Quédese con el cambio. Oiga, No, oiga, ¿eh? y a mí deme los otros 6, por favor. Sí. Los otros 6. Vaya, ahí Ay, está. y estos 2 que le quedan son para usted. Aquí tiene. 100 pesos no tengo. No importa. Quédese con el Sí, cambio. para mí son los 2 Oiga, pedazos, sí, sí. sí, son para usted. ¿A qué se ríe? ¿Qué lo les pasa? ¿Qué lo parece? pasa? Se los decimos. ¿Qué es lo que pasa? se los ¿Qué es lo que decimos. pasa? Dígaselo. ¿Sabe usted que este billete Sí. hace una media hora Sí. salió premiado? Y el premio mayor. ¿Se da Este usted billete. cuenta? El 13.000 premios. Es un robo lo que me han hecho. Es un robo. ¿Cómo robo? ¿Cómo está? Y después de la paliza al billetero, ¿qué fue lo que hicieron ustedes? Salimos a la calle y nos enteramos que el 15.307 no había sido el premio grande, señor juez. ¿Cómo va a ser eso? El maldito billete no sacó ni reintegro, señor juez. Ese billetero es un bandido, señor comisario. Eso se lo garanto yo. Tres Patines, ¿qué dice usted a eso? Que voy a decir, yo no sé, chico, yo no sé. Parece que ellos creyeron que el 15.307 era el premio grande. Ajá. Porque yo sé que este hombre salió y agarró y me metió violentamente en la casa. Y entonces me partieron los 3 para encima, óyeme, que parecía un tigre y 2 leones a paridad, arriba de mi chico. ¿Qué nos dijo? ¡Grosero! Bueno, pero cuando usted llegó a la cercanía de la casa de estos señores, Sí. ¿ya la lotería se había jugado? ¿Eh? ¿O se estaba jugando? Yo no sabía, vaya, no, pero me parece a mí que era demasiado temprano, me parece a mí. ¿Qué hora era más o menos Sí. cuando usted llegó alrededor de la Que casa? la gente esta me Sí, obligó a sí. meterme para adentro. Sí. Según el reloj mío, Sí.
Que yo no estoy seguro porque se le cayó el minutero. ¿Cómo se le cayó el minutero? Yo creo que debe ser alrededor de las 8, pero no era las 8, no. ¿Alrededor? Sí. A esa hora no se había jugado la lotería todavía. No se había jugado, no, sí. Dígame, Tres Patines, ¿qué usted estima que haya sucedido allí? Bueno, en primer lugar lo que hubo fue mala fe. Ajá. ¿Comprende? Que se trató a mí hacerme víctima de un engaño y de un atraco. Porque parece, tú sabes, que a ellos alguien le dijo, alguien, no sé, tú sabes que siempre hay un salagente de esto atravesado en la vida. Sí. Parece que le dijeron que el premio gordo, comprende, de la lotería ya se había jugado y que era el 15.307, ¿te das cuenta? Entonces, claro, me aparezco yo inocentemente preguntando mi número, ¿comprende? Y entonces me agarra el argentino y me golpea para que obligarme a que yo le vendiera el billete, chico. Eso es criminal en la vida. Claro, criminal. Sí. Porque lo más justo es que lo hubieran dicho, billetero. Sí. Ya se jugó y el premio mayor es ese que usted trae en la mano. También. No lo venda, quédese con él. Quédese con él. Seguramente que usted hubiera regalado 2 pedacitos a cada uno. Sí, señores, le hubiera regalado un dulce de regalo y todo encima de eso, chico. Pero ese atropello lo tienen que pagar. Y al argentino lágrima de sangre te va a costar. Ese hombre tiene la cara más dura que yo he visto en mi vida. Doña Tecla, deje al juez, que él sabe lo que está haciendo. Déjalo nomás. Que el señor comisario le está haciendo la jugada del gato maula con el mísero ratón. Bueno, yo lo que le voy a agradecer a ustedes es que se callen o le voy a poner 20 pesos de multa a cada uno. No le ponga multa ahora, no le ponga multa ahora. Déjalo correr. Déjalo correr para que le afinque una pena grande al final. Porque se la han ganado. Venga acá, Tres Patines. Por el atropello de la vida. Tres Patines. Que no se puede hacer con Tres billetero Patines. que anda circulando en la vía pública. Tres Patines, le estoy hablando. Sí, no, yo sé. Por una de esas casualidades que hay en la vida. Sí. ¿Usted no conoce a un señor que se llama Casimiro Pérez Sosa? Perezosa. Perezosa. Yo no tengo amigos que le digan perezosa, chicos. No tiene. La mitad de mía es íntegra toda. No. Perezosa. No. Pérez Sosa. Sí. Es Pérez Sosa. Sí. Es un apellido compuesto. Sí. Pero el nombre es Casimiro. Casimiro. La vida, uno grande, alto, él. No. Es rubio. No, es de mediana estatura. Pero gordo, ancho. No, ¿No? más bien delgado. Sí, no, es que el que te estoy describiendo se llama generoso, no es Casimiro. Es una confusión de él, sí. No, a lo mejor si lo ve usted lo reconoce. No, chico, porque no, te digo, es difícil, porque yo no conozco ningún Casimiro en la vida, te lo digo. Secretario. Diga, señor juez. Hágame el favor de traerme al tipo ese que tenemos encerrado ahí. Sí, rápido. A lo mejor usted lo ve y lo conoce. No, que va, no me lo presenta, No. No me lo presenta. No, yo se lo voy a presentar porque a lo mejor esas cosas de la vida. Señor juez, le habla. Tráigalo para acá. De la vuelta, parece. Señor Casimiro, ¿conoce usted por casualidad a este señor? ¿A este? Sí. Hace 3 años, señor juez. ¿A quién? ¿A mí? En la vida me has visto tú a mí, chico. No me has visto nunca en la vida, chico. ¿Qué te pasa? No me has visto en la vida, chico. Explíqueme lo sucedido en la noche en que el billetero entró en la casa de estos señores. ¿Lo del sorteo? Sí, señor. Hace como 20 sorteos lo venimos haciendo. Él me hace que yo vaya a un departamento ahí con las gentes y diga que el tal número fue el premiado. Y luego él pasa como si hubiera pasado así, como si nada, pregonando el número que yo ya dije antes. Sí. Y todo el mundo le quiere comprar billetes. Sí. Se arman unos líos, señor juez. Sí. Hipócrate, eres un hipócrate. No, hipócrate chico. Nada. Y ahora mismo quedas cesante, chico. ¿Cómo cesante? ¿No trabaja conmigo o nunca la vida, chico? Espérese un momento. Me conto un acta. Le va a contar secretario. ¡Silencio! Yo le había dicho que vendiéramos chicharrones. Y los zapatos que te di me los devuelven. Tome nota que voy a dictar sentencia. ¡Venga la sentencia! Los datos recopilados dicen de manera ufana que ustedes fueron por lana y salieron trasquilados. En todos hubo malicia, así es que paguen 100 pesos. No. Y ustedes dos quedan presos por orden de la justicia. Cosa más grande de la vida.
Era un día de mucha actividad en la sala de justicia. El secretario, con su habitual diligencia, observaba al tremendo juez, quien lucía más pensativo de lo normal. El tremendo juez entró con paso firme y saludó al secretario, pero notó de inmediato que algo andaba mal. Al preguntarle que le sucedía, el juez confesó que estaba preocupado por su cunada. Resulta que, desde hacía una 4 semanas, la mujer recibía la llamada telefónica de un desconocido que le dedicaba poesía de gran calibre, como si fuera el mismísimo José Ángel Buza. El secretario, con un toque de picardia, le sugirió que dejara a la juventud gozar de la vida, pero el juez, poco amante de los consejos sentimental, le impuso una multa de 50 pesos por su atrevimiento. Tras el incidente, el juez retomó la agenda del día. El caso era peculiar, dos damas se disputaban el carino de un mismo hombre. El individuo en cuestión, al parecer, le había dado palabra de matrimonio a ambas. Según el código legal, aquello olía a una tentativa de bigamia, o como lo bautizaron en el momento, un vigamicidio. El secretario procedió a llamar a los implicados. Primero compareció Ángela Toribio Mercado, seguida de Luz María Nananina, quien como siempre, se presentó con su característica energía. Finalmente, el nombre que no podía faltar resonó en la sala, José Candelario Trepatín. Trepatín entró con su air distraído y confuso, preguntando si realmente lo llamaban a él. El juez, impaciente, lo increpó por su aparente falta de audición. Trepatín, tratando de zafarse, alegó que tenía los sentidos un poco embotados. Las dos damas no perdieron tiempo en exponer su reclamo. Ambas afirmaban que Trepatín le pertenecía y que de la corte no saldría sano si no cumplía su palabra. El acusado, por su parte, intentó una defensa desesperada, alegó que sufría de amnesia transitoria, un caso de magnesia, como él decía erróneamente, causado por los efectos de la bebida. Nananina y Ángela presentaron prueba contundente, siendo compromiso de matrimonio firmado de Puno y letra por Trepatín. El juez, al ver los documentos, confirmó que tenían tanta validez como un documento firmado ante notario. Trepatín, enredando en su propia palabra, intentó explicar que todo fue una maniobra involuntaria bajo el efecto de una bebida alcohólica, corrigiendo luego a alcohólica. Para aclarar cómo se desarrollaron los hechos, el juez pidió el testimonio de Nananina. Ella relató que todo comenzó en su fiesta de cumpleaños. La celebración era un motivo familiar velable donde todos disfrutaban hasta que apareció Trepatín acompañado de otra mujer. El incidente en la fiesta. En el recuerdo de aquella noche, Nananina recordaba la alegría de su hogar. Trepatín legó felicitándola y deseándole mucho ano de vida. Sin embargo, no venía solo, traía consigo a Angelita, a quien presentó como una amiga de su mayor estimación. Nananina, como buena anfitriona, le ofreció un traguito y los invitó a sentirse como en su casa. Mientras tanto, Trepatín hablaba con Angelita, quien estaba preocupada por la hora, pues solo tenía permiso para ir al cine. Trepatín, ya con un trago de más, insistía en que se quedaron hasta el amanecer. En medio de la música y el bel, Trepatín empezó a decirle cosa bonita al guado a ambas, por separado. A Nananina le propuso matrimonio durant un bel, y ella, para asegurar la promesa, le hizo firmar un papel. Lo que ella no sabía era que Trepatín también había sacado a bailar a Angelita, susurrándole frase amorosa y firmándole otro compromiso idéntico. El debate jurídico. De vuelta en la sala de justicia, la tensión subía de tono. Angelita y Nananina se lanzaban pula, obligando al juez a imponer multa de 20 pesos a cada una para mantener el orden. Trepatín, viendo que el agua le legaba al cuello, intentó una maniobra legal ingeniosa. Argumentó que su compromiso con Angelita anulaba el de Nananina, comparándolo con un testamento donde el último documento deja sin efecto al anterior. Luego, para rematar, afirmó que el compromiso con Angelita tampoco valía por cubo engano, ya que él le había jurado que era libre cuando en realidad ya tenía la palabra dada a Nananina.
Seguin su logica, no tenia compromiso con ninguna. El jue, incrédulo ante tal descaro, le pregunto que clase de misterio tenia para que las mujeres se lo disputaran de esa forma. Trepatin, con su peculiar vanidad, se definió como un hombre romántico y sentimental, asegurando que un verso recitado a tiempo hacía más estrago que una bomba atómica. Para demostrarlo, recitó una poesía sobre los ojos de una amada que podrían alambrar el mundo entero. Nananina confesó que con ese mismo poema la había conquistado a la entrada de un cine. La revelación final. La sorpresa mayor llegó cuando Trepatin empezó a jactarse de una conquista telefónica. Describió a una mujer alta, triguena, de pelo castaño y ojo pardo. Incluso dio el número de teléfono, 996, 96, 96. El rostro del juez cambió de color. Aquella description coincidia exactamente con la de su cunada. La indignación del juez fut total al darse cuenta de que el tipo que molestaba a su familiar converso era el mismo Trepatin. El acusado, al verse descubierto, intentó retroceder, pero ya era tarde. El juez, con la autoridad que le confería su cargo y la molestia personal de ver a su cunada pretendida por semejante personnage, se preparó para dictar sentencia. El juez concluyó que Trepatin era un elemento perverso que se valía del verso para enganar a las mujeres. Para terminar con aquel jolgorio y castigar al tenorio de pacotilla, dictó su veredicto final. El ahora de ver y oír las estrellas de la tremenda corte. Con Leopoldo Fernández, Trecapin. Aníbal de Mar, el tremendo jefe. Norma Zúñiga, sus María la Nanina. El Executivo Jesús Alvarino. Direction Sergio Peña. Audiencia Pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. El sol de la tarde se filtraba por las persianas de la oficina mientras el secretario observaba al magistrado. Muy buena, secretario, saludó el juez con voz profunda. El subalterno respondió con cortesía, pero no pudo evitar notar un rastro de inquietud en el rostro de su superior. El juez le preguntó que le sucedía para verlo tan preocupado, a lo que el secretario confesó que no era para menos. Explicó que hacía como 4 semanas que mi cunada estaba recibiendo una llamada telefónica un poco rara. El juez, intentando restar l'importancia, sugirió que a lo mejor era alguien para molestar, pero el secretario se mantuvo firme en su sospecha. Aseguró que se trataba de un tipo que la enamora y le dais primor. Ante la curiosidad del juez sobre cómo sabía tels detalles, el secretario admitió que había tenido ocasión de verlo por la extensión telefónica. El pretendiente desconocido le dedicaba cada poesía que ría si usted es José Ángel Buza. El juez cuestionó por qué el secretario no quería que su cunada tuviera novio, aclarando que no era ese el motivo, sino que le parecía que el tipejo lo que quería era pasar el rato. Con un tono jocoso, el secretario le pidió al juez que se hiciera el loco, recordando que ella vivió la vida intensamente y que debía dejar a la juventud que goce. La respuesta del juez fut inmediata, pongas 50 pesos de multa por ese concepto suyo. Tras el breve altercado personal, el juez retomó la agenda del día preguntando qué caso tenían para hoy. El secretario informó que se trataba de 2 damas que venían discutiendo el carino de un hombre, un individuo que le dio palabra de matrimonio a las 2. El juez, analizando la situación jurídica, sentenció que según el código se trataba de una tentativa de vigamia. Ordenó llamar a los complicados en ese vigamicidio. El secretario cumplió la orden con voz potente. Llamó primero a Ángela Toribio Mercado, quien respondió a la orden del señor juez. Luego llamó a Luz María Nananina, quien se presentó diciendo aquí como todos los días. Finalmente, el secretario convocó al tercer implicado, José Candelario Trepatin. Este último caminó hacia la reja con su habitual air de confusión. A mí. Me llaman, no? ¿Es otro, no, señor? Preguntó con inocencia fingida. El juez lo miró con escepticismo y le preguntó su nombre. José Candelario Trepatin, respondió él.
El jue insistio en si era el nombre que había dicho el secretario, a elo que trepatin azintio, un se quejo de que el jue no oía bien. El jue, ofendido, replicó que oía perfectamente y quiso saber a que venía la pregunta de si era a el a quien la maban. Trepatin se justificó diciendo que tenía uno sentido un poquito embotado. El magistrado expuso la situación, las dos damas présentes se disputaban el carino del mismo sonor. Nananina afirmó con rotundidad que ese hombre le pertenecía, mientras que Angela aseguró que él cargaría con ella para toda la vida o no saldría sano de allí. Ante el alboroto, el juez exigió silencio. Trepatin, riendo entre dientes, comentó que le hacía gracia ser tan solicitado. Cuando se le preguntó si él era el hombre en cuestión, admitió que sí, pero alegó no recordar nada. Afirmó que el suyo fue un caso de magnesia, corrigiéndose luego ante la mofa del juez para aclarar que se trataba de amnesia, una amnesia transitoria por la cual se consideraba irresponsable del delito. Nananina intervino para aclarar que el compromiso no fue solo de palabra, sino por escrito, entregando un documento al secretario. Angela hizo lo mismo, presentando otro papel firmado de puño y letra por el acusado. El juez, asombrado por la audacia de Trepatin, leyó los documentos y señaló que el caso era más grave de lo que parecía, puis una afirmación tanta validé como un documento ante notario. Trepatin intentó defenderse mencionando al tenorio, confundiendo los términos una vez más. Explicó que todo obedeció a una maniobra involuntaria por falta de dominio de los sentidos. El juez quiso saber cómo había conquistado a las damas tan fácilmente. Trepatin, perdiendo en metáfora extraña sobre monosaltando en la silla turca y ramos de rosa, intentó culpar al efecto de la bebida alcohólica, a la que llamó bebida alcohólica. Alegó que la pérdida del control del sentido del cerebro lo condujo a la fechoría improvista. El juez le advirtió que el veía frito si no lograba demostrar su inocencia. Nananina relató los hechos ocurridos en su fiesta de cumpleaños. Narró cómo se celebraba un motivito familiar velable cuando, a eso de las 8 de la noche, apareció Trepatin con otra sonora. En la recreación del recuerdo, se escuchaban las risas de la fiesta y los saludó. Trepatin felicitó a Nananina deseando que cumpliera mucho ano, admitiendo que andaba de traguito desde el día anterior. Presentó a su acompañante como una amiga de su mayor estimación llamada Angelita. En un aparté de la fiesta, Angelita le recordó a Trepatin que solo tenía permiso para ir al cine. Él intentó convencerla de que se quedara diciendo que habían echado 4 películas y que la última era lo que él viento se levó. Mientras tanto, Trepatin seguía bebiendo, legando al punto de mojarse la ropa con la bebida. Nananina, preocupada por el alcohol, decidió poner un tocadisco para bailar. Surgió entonces una disputa entre las dos mujeres por el derecho a bailar con él. En medio del caos de la fiesta, Trepatin firmó los compromisos. De vuelta en la sala de justicia, Nananina explicó que ella le pidió que firmara para asegurar el matrimonio mientras él le decía cosita bonita al oído. Angelita relató una historia idéntica, palabra amorosa y una firma en un papel. El juez calificó el acto como el colmo de los casos difíciles y un delito de bigamia. Trepatin, con su lógica particular, argumentó que uno de los dos compromisos no tenía validez. Comparó la situación con un testamento, donde el segundo anula al primero. Bajo esa promesa, el compromiso con Angelita anulaba al de Nananina. Sin embargo, Lugo afirmó que el de Angelita tampoco valía por cubo en gano, ya que él juró ser libre cuando ya estaba comprometido con Nananina. Según su razonamiento, no tenía compromiso con ninguna de las dos. Las mujeres, indignadas, amenazaron con llevarlo al hospital o a la cárcel, reclamándolo como propio. El juez, traponé multa de 50 pesos a cada uno por el desorden, se mostró intrigado por el atractivo de Trepatin, quien no era ni bonito ni elegante. Trepatin se definió como romántico y sentimental, afirmando que un verso recitado a tiempo hace más estrago que una bomba atómica. Para demostrarlo, recitó un poema sobre ello que alumbró el universo incluso si Dios los arrancase.
En bas mujer reconocieron los verso como los mismo que las habían conquistado. El juez se sorprendió del éxito de Trepatín, quien confesó que también tenía otra conquista a la que la amaba por teléfono al número 999C. Al dar détail de la mujer, describiéndola como una venue de Milo con brazo, el juez palideció al darse cuenta de que hablaba de su propia cunada. El juez, furioso, decidió terminar el juicio. Ignorando las peticiones de las mujeres y las excusas de Trepatín sobre su belleza heredada, dictó la sentencia final. Declaró que Trepatín era un elemento perverso por valerse del verso para enganar a las mujeres. Por su táctica de Don Juan, el juez ordenó encerrar al Tenorio por un ano, un mes y un día, poniendo fin al jolgorio en la tremenda corte. Elle ahora de ver y oír las estrellas de la tremenda corte. En el firmamento de la justicia cómica, brillant con luz propia figura inolvidable. Con Leopoldo Fernández en el papel del inefable José Candelario Trepatín, Aníbal de Mar como el tremendo juez, Norma Zúñiga encarnando a la ingeniosa Sus María la Nanina y el ejecutivo Jesús Alvarino, bajo la dirección magistral de Sergio Peña, se abre el telón de una nueva historia. En esta audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso que mezcla el romance, los malentendidos y la picardía criolla. La manana comenzó con un air de inquietud en el despacho. El magistrado entró con el seno fruncido, reflejando una preocupación que no pasó inadvertida para su colaborador. Muy buena, secretario, saludó el juez con voz grave. Buena, señor juez, respondió el secretario, notando de inmediato el semblante de su superior. ¿Qué le sucede que el oveo preocupado? Inquirió con curiosidad. No es para menos, secretario, confesó el juez mientras se acomodaba en su estrado. As como 4 semanas que mi cunada está recibiendo una llamada telefónica un poco rara. El secretario, intentando restar la importancia al asunto, sugirió que a lo mejor era alguien para molestar. Sin embargo, el juez no lo creía así. No lo creía, se trata de un tipo que la enamora y le dais primor. Ante la duda de cómo el juez podía conocer tales detalles, este admitió que había tenido ocasión de verlo por la extensión telefónica. El pretendiente desconocido le dedica cada poesía que ría si usted es José Ángel Buza, comentó con una mezcla de indignación y asombro. El secretario, con un toque de picardía, preguntó por qué el juez no quería que su cunada tuviera novio. No es eso, secretario, aclaró el juez rápidamente, es que me parece que el tipejo es el que quiere pasar el rato. Agaz, loco, le recomendó el secretario con naturalidad, usted ya vivió la vida intensamente, dejé a la juventud que goce. Esta insolencia le costó al secretario una multa de 50 pesos, impuesta por el juez bajo el concepto de su inapropiado consejo. Tras este preámbulo personal, el juez se dispuso a trabajar. Y digamos, ¿qué caso tenemos para hoy? El secretario consultó los expedientes y anunció que se trataba de 2 damas que vienen discutiendo el carino de hombre. El individuo en cuestión le dio palabra de matrimonio a las 2. Según el código, se trata de una tentativa de vigaña, por lo que el juez ordenó la mar a los complicados en ese vigamicidio. Enseguida, señor juez, exclamó el secretario antes de proceder a los llamados oficial. Ángela Toribio Mercado. A la orden, señor juez, respondió la primera implicada. Luz Mariana Nanina. Aquí como todos los días. Exclamó la segunda con su energía habitual. José Candelario Trepatín. A la reja. Gritó el secretario finalmente. Trepatín entró con su confusión característica. A mí. Me l'amant, no? Et otro, no, señor? Preguntó mirando a su alrededor. El juez, impatiente, le preguntó su nombre para confirmar. José Candelario Trepatín, respondió él. El juez insistió en si no había oído bien al secretario. Trepatín explicó que su sentido estaba un poquito embotado. El magistrado fut directo al grano, señalando que las 2 damas presentes se disputaban su carino. Si, señor juez,
affirmó Angela, esta hombre me pertenece a mí. Nananina no se quedó atrás y declaró que él cargaría con ella para toda la vida o no saldría sano de allí. Ante el caos, el juez impuso silencio. Trepatín, le jour de estar asustado, admitió que la situación le hacía gracia por ser tan solicitado. Sin embargo, alegó que no recordaba nada de nada. Seguin su palabra, su situación era un caso de magnesia. El juez lo corrigió diciendo amnesia, a elo que Trepatín asintió, definiéndolo como un caso de amnesia transitoria que elo hacía irresponsable del delito. El juez preguntó a Nananina si el compromiso era real, y ella presentó un documento por escrito firmado por el puño y letra de Trepatín. Angela presentó una prueba idéntica. El juez, asombrado por la duplicidad, ordenó a Trepatín alejarse para observarlo bien, comentando que el caso era más grave de lo que parecía, puis los documentos tenían validé legal. Trepatín intentó justificar su acto como una maniobra involuntaria debido a la falta de dominio de su sentido. Explicó que después de un trago de Santiminho, uno empieza a ver ramos de rosa y mono brincando en la silla turca. Afirmó que no hubo mala fe, sino el efecto de la bebida alcohólica, corrigiendo luego a alcohólica. El juez le advirtió que el veía frito a menos que demostrara su inocencia. Nananina tomó la palabra para relatar los hechos ocurridos durante la celebración de su cumpleaños. Había organizado un motivito familiar velable en su casa. Alrededor de las 8 de la noche, se apareció Trepatín acompañado de una sonora. El relato se trasladó al ambiente de la fiesta. Nana, gritó Trepatín al lugar. Wa, yo creía que tú no venías, respondió ella. El le deseo que cumplirá mucho ano y gozará de la vida, admitiendo que venía tomando traguito desde el día anterior para celebrar la víspera. Luego presentó a su acompañante, Angela, como una amiga de su mayor estimación. Nananina, amable, le ofreció uno traguito y le pidió que se sintieran en su casa. Angela estaba algo inquieta porque solo tenía permiso para ir al cine y debía regresar antes de las 2 de la noche. Trepatín, en cambio, quería quedarse hasta el amanezco, bromeando con que la película que supuestamente estaban viendo, lo que el viento se levó, no se acababa nunca. En medio de la música y el bel, Trepatín, ya bastante alegre, derramó bebida sobre Angela. Nananina le dio la botella para que no se desperdiciara más y él decidió poner el tocadisco para bailar una princesita con la duna de la casa. Angela comenzó a sentirse relegada y reclamó que ella no era plato de segunda mesa. En medio del bel, Trepatín firmó un papel en blanco que resultó ser el compromiso matrimonial con Nananina. Cuando Angela insistió en irse, Trepatín intentó quedarse, lo que generó una disputa sobre quién se levaba a quién. La fiesta, que iba de elo major, se fatalizó con la legada de Trepatín y su ambigüedad sentimental. De vuelta en la sala, el juez tuvo que multar a ambas mujeres con 20 pesos por su grito. Nananina continuó explicando que Trepatín le propuso matrimonio al guado durante el bel y ella, para asegurarlo, le hizo firmar el papel. Angela relató una historia idéntica, afirmando que ella ignoraba el compromiso con Nananina y que también recibió una propuesta de matrimonio y un papel firmado. El juez calificó esto como la tapa al pomo y un posible delito de bigamia. Trepatín se defendió con una lógica jurídica muy particular, comparando los compromisos con testamento. Argumentó que el segundo compromiso con Angela anulaba el primero con Nananina. Pero luego, Trepatín añadió que el compromiso con Angela tampoco valía porque hubo engano, ya que él le juró que era libre cuando ya estaba comprometido con Nananina. Según su teoría, no tenía compromiso con ninguna de las dos. Basaba su defensa en la jurisprudencia de los testamentos de los cadáveres y en su supuesta amnesia. Las mujeres, indignadas, prometieron que si salía libre, terminaría en el hospital. El juez multó a todo con 50 pesos adicional por el desorden y cuestionó que veían las mujeres en Trepatín, puis no era ni bonito ni elegante. Trepatín se definió como un hombre romántico y sentimental, afirmando que un verso recitado a tiempo es más estrago que una bomba atómica.
Como ejemplo, declamó un poema conmovedor, si Dio un dia segarato da fuente de luz, el universo se alambraría con eso ojo que tien tu. Pero sileno de ario en ojo portal blasfemia, tu lindo ojo dio arrancaz, para que el mundo con la alborada de su pupila no se alambraz, unc quisira, Dio no pudira tender la sombra sobre la nada, por con el mundo se alambraría con el recuerdo de tu mirada. Tanto Nananina como Angela reconocieron los versos que las habían conquistado. Trepatin confeso entonces que usaba esa misma táctica por teléfono con otra muchacha que no sabía quién era él. Mencionó que la llamaba al número 99696. Elle jouait, palideciendo, se dio cuenta de que ese era el número de su propia cunada. Trepatin describió a la joven como una venue de Milo con brazo, alta, triguena y de ojo pardo. Al confirmar que se trataba de su familiar, el juez estalló de furia y decidió levar a Trepatin a su casa al terminar el juicio para desenmascararlo. Finalmente, el magistrado dictó la sentencia definitiva. Miró fijamente al acusado y declaró que era un elemento perverso por valerse del verso para enganar a las mujeres. Con la autoridad que le confería la ley y el código de justicia de la tremenda corte, decidió que para acabar con el jolgorio del tenorio de ocasión, José Candelario Trepatin debía ser encerrado por un ano, un mes y un día. Así concluyó este episodio de enredo amoroso y rima peligrosa, donde la justicia, aunque cómica, siempre termina poniendo a cada uno en su lugar. Consagrante. Subtítulo realizado por la comunidad de Amara Pinto OERGE. El ahora de ver y oír las estrellas de la tremenda corte. En este escenario de justicia y humor, se presentan Leopoldo Fernández como el inolvidable Trepatin, Aníbal de Mar en el papel del tremendo juez, Norma Zúñiga encarnando a la simpática Luz María Nananina, bajo la producción ejecutiva de Jesús Alvarino y la dirección artística de Sergio Peña. La audiencia publica da comienzo y el tremendo juez de la tremenda corte se dispone a resolver un caso verdaderamente singular. El juez entra a la sala y saluda al secretario con cortesía, pero nota en su semblante una sombra de preocupación. El secretario admite que no es para menos, pues aproximadamente 4 semanas que su cunada es víctima de una llamada telefónica bastante extraña. El juez sugiere que podría ser alguien intentando molestar, pero el secretario aclara que se trata de un individuo que intenta enamorarla diciendo el primor constante. Ante la curiosidad del juez sobre cómo conoce tales detalles, el secretario confiesa que ha escuchado las conversaciones por la extensión telefónica, asegurando que el sujeto le dedica poesía tan elaborada que harían reír al mismísimo José Ángel Buza. El juez cuestiona la oposición del secretario al noviazgo, a lo que este responde que sospecha que el tipo solo quiere pasar el rato. El juez, con su sabiduría característica, le aconseja dejar que la juventud goce de la vida y le impone una multa de 50 pesos por su prejuicio, antes de preguntar por el caso del día. El secretario informa que el conflicto involucra a 2 damas que se disputan el cariño de un mismo hombre, a quien ambas acusan de haberle dado palabra de matrimonio. Según el código legal, el juez identifica esto como una tentativa de bigamia y ordena llamar a los implicados en este enredo sentimental. Así aparecen Ángela Toribio Mercado y Luz María Nananina, quien como todos los días se presenta con entusiasmo. Finalmente, el amado a la reja José Candelario Trepatin. Trepatin entra con su habitual confusión, preguntando si realmente era quien l'amant. Ante la insistencia del juez, el acusado alga tener los sentidos un poco embotado. El juez expone que las 2 damas presentes reclaman su afecto, y Nananina afirma con rotundidad que el hombre le pertenece. Ángela, por su parte, sentencia que él cargará con ella toda la vida o no saldrá sano de la sala. Trepatin, le jeu de asustarse, ri y declara que no recuerda absolutamente nada de lo sucedido, atribuyendo su falta de memoria a un caso de amnesia transitoria inducida por el consumo de lo que la ama erróneamente magnesia. Nananina presenta una prueba irrefutable, un compromiso de matrimonio por escrito firmado por el acusado. Ángela hace lo mismo, mostrando otro documento con la firma de Puno y letra de Trepatin. El juez, asombrado por la gravedad del asunto,
senala que estos documento tienen la validez de un acta notarial. Trepatin intenta defenders diciendo que todo fut una maniobra involuntaria debido a la falta de dominio de su sentido. Explica que después de tomar cierto trago, uno empieza a ver mono saltando en la silla turca y ramos de rosa por toda part, lo que conduce a una dualidad de compromiso sin mala fe. El juez le advierte que está con un pie en la cárcel. Para esclarecer los hechos, Nananina relata que todo comenzó durant la célébration de su cumpleaños en un ambiente familiar y bailable. Cerca de las 8 de la noche, Trepatin se presentó acompañado de una mujer. En la fiesta, Trepatin saludó efusivamente a Nananina, deseándole mucho ano de vida y felicidad. Él admitió que venía tomando traguito desde el día anterior para celebrar la víspera del santo. Presentó a Angela como una amiga de su mayor estimación, aunque luego confesó en un aparté que Apna le había hablado de Nananina a ella. Durant la fiesta, Nananina ofreció trago a su invitado y le pidió que se sintieran como en su casa. Angela, por su parte, estaba nerviosa porque solo tenía permiso para ir al cine y temía que se hiciera tarde, pero Trepatin la convenció de quedarse inventando excusas sobre la duración de las películas. En medio del bel y la bebida, Trepatin, ya bastante brillo, terminó mojando a Nananina con el alcohol, lo que generó un momento de caos. A pesar de su estado, él insistió en bailar con Nananina una pieza musical, lo cual despertó los celos de Angela, quien reclamaba su lugar y atención. La situación en la fiesta se volvió insostenible debido a la rivalidad entre ambas mujeres por el acompañante. Nananina explica al juez que intentó aconsejar a Trepatin para que no bebiera tanto, pero él le respondía con refrán sobre beber para olvidar. Durant el bel, él comenzó a susurrar la palabra hermosa al oído y le propuso matrimonio, aceptando firmar el compromiso en papel. Angela relata una historia idéntica, él le pidió bailar, le susurró frase amorosa, le ofreció matrimonio y también le firmó en papel, ignorando ella la existencia del otro compromiso. El juez califica el acto como un delito de bigamia. Trepatin intenta una defensa legal creativa alegando que uno de los dos compromisos debe ser nulo, comparándolo con los testamentos donde el segundo anula al primero. Por el tanto, argumenta que el de Angela debería ser el válido. Sin embargo, inmediatamente se contradice diciendo que el de Angela tampoco vale porque hubo engano al jurar que era libre cuando ya estaba comprometido con Nananina. Concluye con descaro que no tiene compromiso con ninguna de las dos. Las mujeres, indignada, amenazan con represalia física contra él. El juez impone multa de 50 pesos a cada uno para mantener el orden. Intrigado, el juez pregunta cuál es el misterio de Trepatin para que las mujeres se lo disputan a pesar de no ser elegantes ni apuesto. Él responde que su secreto reside en ser romántico y sentimental, afirmando que un verso recitado a tiempo es más poderoso que una bomba atómica. Como ejemplo, recita una poesía conmovedora sobre la luz del universo y el recuerdo de una mirada, la cual Nananina reconoce como la misma que le recitó a ella. Trepatin confiesa además tener una conquista tremenda por teléfono, una mujer a la que llama constantemente al número 9969696. La describe como una belleza alta, triguena, de pelo castaño y ojo pardo, una venue de Milo con brazo. El juez, horrorizado, reconoce por la descripción y el número telefónico que se trata de su propia cunada. El magistrado, enfurecido, decide levar a Trepatin a su casa para que su cunada vea que clase de tipo es real, mientras las otras dos mujeres insisten en acompañarlo. Finalmente, el juez dicta su sentencia de manera contundente. Declara que Trepatin es un elemento perverso entre los seres humanos porque utiliza el verso para enganar a las mujeres. Para poner fin a su jolgorio y su táctica de seducción enganosa, el tribunal ordena encerrar al falso tenorio en la cárcel por el término de un ano, un mes y un día. Así concluye esta audiencia pública de la tremenda corte. Es la hora de ver y oír las estrellas de la tremenda corte. En el centro del escenario, la atmósfera se carga de una expectativa familiar. Leopoldo Fernández, conocido por todo como Trepatin, se prepara para su entrada,
mientras Aníbal de Mar, el tremendo jefe, assume su position de autoridad. Normas uniga, en su papel de sus María la Nanina, aporta su chispa característica, y el ejecutivo Jesús Alvarino observa bajo la dirección atenta de Sergio Peña. Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. El juez entra con paso firme y se dirige a su escritorio. Muy buena, secretario, dice el juez con un tono que denota una mezcla de cansancio y curiosidad. Buena, señor juez, responde el secretario, quien parece estar sumido en su propio pensamiento. El juez nota algo extraño en su colaborador y pregunta, ¿qué le sucede que el veo preocupado? No es para menos, secretario, confisa el hombre. As como 4 semanas que mi cunada está recibiendo una llamada telefónica un poco rara. El juez, tratando de restar importancia al asunto, comenta, a el mejor alguien para molestar. No lo crea, replica el secretario con convicción. Se trata de un tipo que la enamora y le dais primor. ¿Y usted como él lo sabe? Inquiere el juez, arqueando una ceja. ¿Por qué? Porque he tenido ocasión de verlo por la extensión. Le dedica cada poesía que ría si usted es José Ángel Buza. El juez, divertido por la situación, cuestiona, ¿and why usted no quiere que su cunada tenga novio? No es eso, secretario, aclara el hombre. Es que me parece que el tipejo es el que quiere pasar el rato. Agaz, loco, le aconseja el juez con un tono paternal. Usted ya vivió la vida intensamente. De a la juventud que gosse. Pongaz 50 pesos de multa por ese concepto suyo. Y digam, ¿qué caso tenemos para hoy? El secretario, tras anotar la multa, retoma su papel profesional, do dama que vienen discutiendo el carino de hombre. El individuo en cuestión le dio palabra de matrimonio a las dos. El juez asiente con gravedad, según el código, se trata de una tentativa de vigaña. La malos complicado en es vigamicidio. Enseguida, señor juez, exclama el secretario y comienza a llamar a los involucrados. Angela Toribio Mercado. A la orden, señor juez, responde una voz femenina desde el público. ¿Dónde? Ali. Siga llamando, secretario, ordena el juez. Sí, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Exclama Nananina con su energía habitual. Muy bueno, señor juez. Muchísima gracia. Siga llamando, secretario, insiste el juez. Sí, señor juez. José Candelario Trepatín. A la reja. Grita Trepatín mientras aparece en escena con su andar degarbado. A mí. Me l'amant, no? ¿Es otro, no, señor? No, no, dice el juez con impaciencia. Por eso debe. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? José Candelario Trepatín, responde con naturalidad. José Candelario Trepatín? Repite el juez para confirmar. Sí, afirma Trepatín. ¿Y eso es lo que ha dicho el secretario? Aja. Usted no va bien, señala el juez. No va bien, repite Trepatín, un poco confundido. Sí, wago bien. Veya, es la cuestión de. Entonces, ¿a qué viene esa pregunta de que si es a mí que el olamo? Cuestiona el magistrado. Veya, es que tengo uno sentido un poquito embotado, comprende? Un poquito embotado, ¿no? Intenta explicar el acusado. De manera que las dos damas aquí presentes vienen disputando el carino del mismo sonor, resume el juez, mirando a las mujeres. Sí, señor juez, interviene Nananina con determinación. Este hombre me pertenece a mí. Me pertenece a mí, interrumpe Angela con igual fuerza. Y él carga conmigo para toda la vida o no sal sano de aquí, señor juez. Silencio. Silencio. Ordena el juez golpeando el mazo. ¿Qué le pasa?
Me has gracia eso. Usted es solicitado? Pregunta dirigiéndose a Trepatín. Sí, admite-l. El discutido e usted? Sí, pero es que no recuerdo nada, ¿sabe? Confisa Trepatín, rascándose la cabeza. ¿Cómo? Exclama el juez sorprendido. Que veía, que no recuerdo nada de nada, insiste Trepatín. Porque lo mio veía fut un caso de magnosia, pudiéramos decir. No me diga, usted toma magnosia? Se burla el juez. No, de magne. Me va a morder? No, sonore, responde Trepatín a la defensiva. Amnesia, corrige el juez. Si, un caso de amnesia transitoria, acepta Trepatín. Veía, por ello tanto yo me considero irresponsable del delito que se me acusa, amigo. Prend. Bueno, y ese compromiso fu verdad, nananina? Pregunta el juez. No, sonore juez, por escrito. Mirlo aquí, dais nananina entregando un papel. Hágame el favor de dárselo, secretario, pide el juez. Y el suyo, Angelita? Por escrito, sonore juez. Firmado de su puño y letra. Mirlo aquí está, anadanguela. Dame acá, secretario, dais el juez mientras revisa los documentos. Dio mio, como se ven cosa en esta vida. Eches para ala, Trepatín, para verlo bien. Reacciona Trepatín. No, para verlo bien, que quiero. Bueno, wagam, Trepatín. El caso es más grave de lo que parecía, advierte el juez. Si. Pregunta el acusado con aparente ingenuidad. Porque se afirma, tientant a validé, como un documento firmado ante notario, explica el magistrado. Bueno, si, yo el tenorio lo he visto dos veces yo, comenta Trepatín, confundiendo los términos. Tenorio. ¿Qué tiene que ver el tenorio con el notario? Pregunta el juez con sarcasmo. Dis-tu, no sé, cosa de la. Responde Trepatín encogiéndose de hombro. Notario, insiste el juez. Notario? No, tenorio. Que tiene tant a validé, dio, como un documento firmado ante notario, repite el juez con paciencia agotada. Ah, si, no, pero veía, sonore juez, que si yo no le daba la aplicación le daría nada peor, intenta justificar Trepatín. Si. Es que todo veía, obedeció a una maniobra involuntaria, se da cuenta? Que no había dominio de los sentidos, se da cuenta? La vida. Bueno, pero bueno, que le dio usted a esta dama que la conquistó tan fácil? Inquiere el juez. Bueno, es que no me recuerdo yo, insiste Trepatín. Si, porque veía, es que después del trago sentimiento, ya te empiezan a saltar los monos en la silla turca. Wast. Aja. Y cuando te dispara el sentimiento, o el ultimiento, ramos de rosa ves por toda parte. Entonces, si viene la amalgama del mono que brinca en la silla turca y el ramo de rosa, ahí viene la compañía, comprende? Bueno, puis la dualidad de compromiso el tiene con un pie aquí y otro en la cárcel, sentencia el juez. Bueno, yo no lo creo, replica Trepatín. Ah, no, se asombra el juez. Yo no lo creo, porque veía, es que no hubo mala fe, asegura el acusado. No hubo mala fe en el efecto de la bebida alcohólica. Ah, de bebida? La bebida alcohólica. Nueva, no? Pregunta el juez con ironia. Bebida nueva, repite Trepatín. No, chico, la misma. Alcohólica. La bebida alcohólica simplement también, ¿no? No, sonore. ¿Qué es eso? Exclama el juez. Aja. La pérdida del control del sentido del cerebro. Aja. Wa, ahí te conduiront, ¿a qué?
À la feuchoria improvista, que yo. Intenta explicar Trépatine. Qu'est le pasa? Pregunta el jué. Que no, et que no me di cuenta cuando te hicieron la cosa, conclut Trépatine. Bueno, trat usted de demostrar todo eso ante esta sala, ordonna el magistrado. Si. Porque de el au contrario, le voix a decir una cosa. Lo veo frito. Frito, frito, frito. Frito, frito, frito. Digam, nananina, usted me quiere decir cómo se desarrollaron los hechos? Como no, señor juez, verá usted, comienza nananina con entusiasmo. Con motivo de celebrar mi cumpleaños, yo di en mi casa un motivito familiar belable. Todo estábamos belando. Entonces, como a eso de la socho de la noche, se apareció Trépatine con una sonora. Están en su casa, eh? Están en su casa. Ahora vamos a comer algo. Que rica está quedando la fiesta. Filiberto, tu no te pierdes ni una fiesta? No. Nana. No. Épatin. Épatin. Grita Trépatine entrando en el recuerdo de la fiesta. ¿Qué pasa, chica? Wa, yo creía que tu no venía, dice nananina en el flashback. No vois à venir yo? Responde Trépatine. Si. Oyem, que qu'un mucho ano como est, y que goce en el transcurso de la vida. Wa, para mi deseo. Que bueno, viejo, que bueno, agradece nananina. Oyem, viejo, te atacaste mucho? Si, et que yo veía, andaba de traguito desde confisa Trépatine. Esperando, comprendre, porque la víspera de tu santo había que agarrar la fuente. ¿Quién es esa que viene contigo? Pregunta nananina con curiosidad. No, esa es amiga mía. Amiga mía de mi mayor estimación. Pero amiga, amiga. Amiga, amiga, asegura Trépatine. Te la vois à présentar. Está bien, acepta nananina. Te la vois à présentar. Wa, Majalita, la ma Trépatine a su acompagnante. Dim, Trépatine? Mira, Majalita, esta enana, que yo te he hablado tanto de ella. Verdad, cantina? Yo no te he hablado nunca de ella, pero dim que sí, que te hablé de ella. ¿Qué tu dis, viejo? Hablé de ella también. Trépatine, suspira Majalita. Mucho gusto en conocerla, sonora. Encantada, responde nananina. Ha tomado usted posesión? Ha sido una gran satisfacción. Ah, no, que tu viennes conmigo, verdad? Trépatine. No me deja ni acabar a hablar con la muchacha? Chico, ha tomado usted posesión de su casa. Muchísima gracia, dice Majalita. Bueno, les voix a trae uno traguito, ofrece nananina. Están en su casa, así que hagan el lo que usted quieran. Ven para acá, ven para acá. Ven para acá, sonora, dice Trépatine. Está bien. Oyem. Aquí tenemos fiesta nosotros hasta el amanezco. No, Trépatine, advierte Majalita. Dios me libre. Tu sabes bien que yo pedí permiso en casa para ir al cine nada más. Oyem, tu dis que echaron 4 películas y que la última era el que el viento se levó y que no se acababa nunca, suggère Trépatine con picardia. No, Trépatine, insiste la. Yo me vois de aquí ante de las dos, te lo digo. Usted está aquí hasta que a mí me den. Empieza a decir Trépatine, pero algo sucede. Trépatine. ¿Qué pasó? Trépatine. ¿Qué pasó? Nada. No ha pasado nada. No te mata ahí. Trépatine, por Dios, exclama nananina regrosando con las bebidas. Mir, aquí tienen las copita para el traguito. Toma.
tu puedes tomar otro trago, chico? Oyem, de ahora para abajo et que esto bueno yo, affirma Trépatine con confianza. Oyem, de ahora para abajo et que esto bueno yo. Si. Trépatine. Grita Nananina. Que le hecho? Me he mojado toda. Trépatine. No, este hombre no está bien. Mira, Trépatine. Mira, quédate con la botella, viejo, porque esta gente me está acabando con la bebida, viejo. Si, buena idea, Aja. Buena idea esa, acepta Trépatine. Bueno, oyem. Oyem, tu está bien, tu está sobrio. Voix a poner el tocadisco para bailar una princesita tuyo. Hecho. Que bueno. Eso está hecho. Que bueno. Exclama Nananina. Oyem, Trépatine, interviene Majalita. Dime una cosa. Que es lo que le pasa a la tipa a ella? Ella debe comprender que tu no me echas tredo aquí a mí para mirar la cara a ella, ¿no? No, intenta calmar la Trépatine. Esta fura de orbita tu. No esto fura de orbita, repliqua Majalita. Esto en mi lugar. Y tengo mi razón. Tu sabes bien que tengo la razón. Esta eso como está guiado. La otra pieza que viene la de nosotros. La de nosotros, ¿no? Ah. Bueno, cabalro. Cabalro, vivant esto, dais Trépatine al público imaginario. Pero no se lo pierdan. Vamos. Oyem. Vamos. Aquí. No. Ay. ¿Es la caballería tuya? Si. A ver. Una de aquí, para yo. Amigo mío. Amigo mío. ¿Está lista? A bordo. ¿Qué quiere? Protesta Majalita. Conmigo no? Yo no soy plato de segunda mesa, no? Repatine, ¿qué es eso? Pregunta el juez, volviendo al presente. Se afirmado en blanco. No, firmó en blanco, aclara Trépatine. Ahí está. Ahí está todo, y. Está bien. Está bien. Bueno, pero ahora nosotros no vamos, Dais Trépatine recordando el final de la fiesta. Si, no, ven nada. Nada. ¿Qué, bien? La mama Nananina y ya. ¿Cómo que la mama Nananina? Responde Nananina. Bien, soyo. Soyo, Nananina. Oyem, nosotros nos retiramos, anuncia Trépatine. No marchamos porque esta muchacha tiene que estar en la clase de ella. ¿De qué? Pregunta Nananina extranada. Que tiene que estar en la clase de ella hasta de las 2, explica Trépatine. Ah, bueno, viejo, que se vea, pero tu te quedas aquí, propone Nananina. No, mi vida, no, interviene Majalita. El me trajo y el me leva. Bueno, sabe que es lo que pasa? Puis il se queda aquí, que le pague, insiste Nananina. El me leva, dais Majalita. El se queda aquí, repite Nananina. El me leva. El se queda aquí. El me leva. El se queda aquí. El me leva. El se queda aquí. Con el arroz y todo, continua la discussion. Bueno, la fiesta se estaba desenvolviendo de lo mejor, résumé el juez. Si, sonore juez, confirma Nananina. Pero se fatalizó desde que l'ego Trépatine con esta mujer. Eri, aguanta la jaca iwa elo que te voit a decir, interrompe Majalita, Angelita. Mujer es la del Verdugo. Y no me dé lugar a que me descomponga porque tu no me conoces. Por elo mismo que no te conozco,
note tango miedo, retruqua Nananina. Silencio. Silencio en la sala. Ruge el juez. Tomal 20 pesos de multa a cada una, secretario. En el acto, sonor juez, obedece el secretario. Continue hablando, Nananina, ordonna el magistrado. Punada, sonor juez, relata Nananina. Yo me interesé en bailar con Trepatín para decirle, mira, chico, no tom tanto que te va a sedano. Y él me contestó, no hay problema. Yo bebo para olvidar. Exclama Trepatín. Un refrain bastante conocido. Yo pido que cortan el acta de refrain ESE. Aquí se hace el total del acta el lo que a mí me dé la gana, Trepatín, corta el juez. Está bien. Siga hablando, Nananina. Pero a usted, sonor juez, continua ella, durant el bel Trepatín me empezó a decir cosita bonita al oído. Y me propuso matrimonio. Y yo para asegurarlo, le dije que me firmara el compromiso de casarse conmigo en un papel. Y me lo firmó. Velocidad. Y a usted, Angelita, que fue lo que le pasó? Pregunta el juez. Mir, sonor juez, yo estaba completamente ignorante de todo eso, explica Angelita. Trepatín me pidió que bailara una pieza con él. Yo acepté. Empezó a susurrarme frasecita amorosa. Me ofreció matrimonio. Y yo le dije que sí. Y me firmó en un papel el compromiso contra él. Et Trepatín, murmura el juez. Trepatinito. Waga, usted ha tenido caso difícil aquí en el juzgado. Pero con esto le ha puesto usted la tapa al pomo. Pero por qué me dais eso? Pregunta Trepatín. Porque sí, responde el juez. Porque hace un segundo compromiso de matrimonio sin anular el primero, eso yo lo considero un delito de bigamia. No, 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 espérance, 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 interrumpe Trepatín con urgencia. Porque que uno de los dos compromisos no tiene validé. Bueno, ¿en qué se funda usted para algar eso? Cuestiona el juez. Mira, argumenta Trepatín, porque eso es como quien hace un testamento. Sí. Después, en cualquier momento, hace otro testamento. Bueno, puis el segundo testamento anula el primero en toda su parte. Hombre, no deja de tener razón, admite el juez reflexivo. Entonces, el compromiso que da es el de Angelita, conclut Trepatín. Porque fue el que anuló al de Nananina. Porque así fut después. Claro, chico. Entonces, sonor juez, interviene Angelita triomphante, esta sonora esta de más aquí y pido que se retire inmediatamente. Tenga un poquito de calma y espera que yo lo determine, ordena el juez. Pero es que algo más todavía, sonor juez, anad Trepatín con una sonrisa astuta. Porque el compromiso que yo le firmé a Angelita tampoco vale. ¿Cómo que tampoco vale? Se asombra el juez. No vale, porque hubo engano, affirma Trepatín. Explique, pide el juez. ¿Dónde está el engano? Bueno, chico, dice Trepatín, en que yo veía, le juré a ella que yo era libre cuando en realidad ya yo estaba comprometido para casarme con Nananina. Entonces, usted no tiene compromiso con ninguna de las dos, deduce el juez. Con ninguna de las dos, confirma Trepatín. ¿Por qué? Pregunta el magistrado. La promesa dada a Nananina queda sin efecto al firmárselo a Angelita, explica el acusado. Claro que sí, chico, porque ya es sentada jurisprudencia con la cuestión de los testamentos de los cadáveres que yo te dije, ¿wast? Sí. Y el compromiso de Angelita pierde su validé porque hubo engano. Engano. Porque dijo que era soltero y ya tenía su palabra dada. Claro que sí, chico, exactamente. En eso es lo que tienes tu que basarte para hacer justicia. Y además, el atenuante de la amnesia te da cuenta de la vida. Puis tu sal de aquí conmigo, amnaza Nananina, porque yo iré a me para la cárcel,
pero tu vas ser meses para el hospital. Se va conmigo. ES hombre mio o de Nadi. Su destino et ESE, Ana d'Angelita. Bajat de Estanub, Corazon, que va a caer en el prime aguasro y todavía no te echas visto un granizo de tutamano. Secretario, pongal 50 pesos de multa a cada uno, ordonna el juez harto de la discussion. En el acto, responde el secretario. Ici sigan así, me la metant en el calabozo, advierte el juez. Que misterio est el tuyo para que las mujeres se lo disputant a usted en esa forma? Pregunta el juez a Trepatin con genuina curiosidad. No sé, responde el acusado. ¿Cómo? Insiste el juez. Porque usted ni es bonito, ni es elegante, ni nada que lo parezca. No, se defiende Trepatin, pero veya, et que soit romantico y. Ah, no me diga romantico, se burla el juez. No, le digo cosita de. Que soit romantico, insiste Trepatin. Romantico. No, sonore. Romantico. Romantico y sentimental que soit, wast? Aja. Y un verso recitado a tiempo as más estrago que una bomba atómica, si? Aja. Entonces, el asunto de las damas aquí presente? Pregunta el juez. Ah, una poesía después del Octavio Trago y a tu sab, tiraja muerta en la pradera de la vida, alardea Trepatin. Pongam un ejemplo, pide el juez. Si. Puis si, tenez algo, acepta Trepatin y se prepara para declamar. Fijat suave. Si, que va a hacer? Dice, si Dio un dia segara toda fuente de luz, el universo se alambraria con eso ojo que tien tu. Pero sileno de Ario en ojo portal blasfemia, tu lindo ojo dio arrancaz, para que el mundo con la alborada de su pupida no se alambraz, unc quisira, Dio no pudira tender la sombra sobre la nada, por con el mundo se alambraria con el recuerdo de tu pirada. Que le paso? Pregunta el juez al ver la réaction de las mujeres. Sonor juez, suspira Angelita, et esa misma poesía me recitó a la entrada del cine. Me risqué como una galina, sonor juez. Verdad que sí? Verdad? Puis a mí me tambo con una cuarteta, confisa Nananina. Se lo creo, dice el juez. Verdad que se siente el efecto? Si, te pasó algo? Pregunta Trepatin al juez. No, a mí no me pasó nada. Nada me ha pasado, aclara el magistrado rapidamente. Está bien, dice Trepatin. Puis oyem, con esa tontería de los versos, tango yo una conquista tremenda, chico. Yo la conozco a ella de vista, tu sab? Pero ella no sabe quién soy yo, porque yo siempre veía a la campanea por teléfono, ¿te das cuenta? El 996. Yo te dije el teléfono, no el odige? No, responde el juez. Yo te dije el teléfono, insiste Trepatin. No se occupe de eso. Siga, pide el juez. Oyem, continua Trepatin, cuando yo le dedico los versos, ella entonces me dice que yo soy el hombre de su sueño, me dice ella. Y Solina le dice eso a usted. Yo te dije el nombre de la muchacha, se sorprend Trepatin. Ah, si. No, ni abrigu, dice el juez con una expression extraña. Si, insiste Trepatin. Oyem, puis ya tu sabia, una belza de mujer. Aja. Porque alta, trigona, wa. Pelo castano. Si. Ojo pardo y grande. Si. Et une avenue de Milo, pero con brazo. Con brazo. Tu la conoces, chico. Como no la voix a conocer si mi cunada? Exclama el juez indignado. Que quien? Pregunta Trepatin palideciendo. Mi cunada, repite el juez con voz de trueno. Que clase de barra, cabron. Y ahora, terminando el juicio. Si. Yo lo voy a levar a usted a mi casa,
para que micunadavea que classe de typo est usted. Si. Yo soit libre, sonore joué, intenta escapar tre patine. El no sal de aquí sin mi permiso, advierte nananina. Mir, sonore joué, el pued hier, concédé Angelita. Yo elo dejo hier, pero yo elo accompano. Mamita, jim tre patine. Pero, para que me hiciste tan bello, vieja? Calance la boca todo, ordonna el jué. Tom nota, secretario, que voix a dictar sentencia. Venga la sentencia, sonor jué, dais el secretario preparado. Usted, entre los seres, un elemento perverso, déclama el jué con severidad, porque se val del verso para enganar a las mujer. Con una táctica mia se va acabar el jolgorio, encerrando aquí el tenorio por un anneau, un meillindia. Consagrante, murmura Trépatine mientras et conducido a la reja.